Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar aquí en la casa del Señor. Nos ausentamos nada más una semana y era algo que como familia necesitábamos. Priscila me decía que necesitaba un abrazo, necesitaba ser hija otra vez y yo necesitaba también un abrazo, como lo expresé aquí hace algunas semanas. Bien. Hoy quiero compartir con ustedes un texto, es un solo versículo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Todavía me voy a salir del Evangelio según San Lucas, voy a tocar ahora el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, el versículo 33. Es uno solo el texto, pero es un texto que debemos tener siempre presentes. El texto dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Repito que este es un texto que necesitamos tenerlo siempre presente en la medida que vengan las aflicciones, porque nos habla al menos de dos realidades en nuestra vida. La primera realidad es la paz. Anhelamos tener paz. La paz es algo que uno anhela, uno no quiere vivir en angustia, no quiere vivir turbado, no quiere vivir con dudas, no quiere vivir con temores, no quiere vivir con aflicciones. Y este texto me dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que tengamos ánimo, que confiemos, porque en Jesucristo hay paz y victoria. Y este es el tema que quiero tratar con ustedes. De hecho, este es el tema de este texto. Nos habla de paz y de victoria. Ahora, este texto es la conclusión de un largo sermón o mensaje que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Digo que es un largo mensaje porque empieza en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en el versículo 1, y termina en este versículo 33 del capítulo 16. Les dijo el Señor Jesús muchas cosas a los discípulos, pero en particular les habla de esas dos cosas que les mencioné: cómo tener paz o en quién tener paz y cómo tener victoria. Y estas son dos realidades que contrastan. La paz es ausencia de aflicción, ausencia de angustia, y la angustia y la aflicción son ausencia de paz. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos o estamos llenos de temores? Estamos llenos de angustias, temores a veces por la situación familiar, a veces por el futuro, a veces por el dinero, pero estamos llenos de temores y queremos vencer esos temores que tenemos. El Señor Jesús nos dice que en este mundo tendremos aflicción. Y según recuerdo yo, en el libro de Job, en el capítulo 5, en el versículo 7, dice: como las chispas salen para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Desde que entramos a este mundo, empezamos a ser afligidos en este mundo. Y luego les voy a decir algo también en el capítulo 14 del libro de Job, en el versículo 1, dice: el hombre nacido de mujer, y dice hastiado, turbado de sinsabores. En realidad, en este mundo, el Señor Jesucristo dice una gran verdad, dice: en el mundo tendréis aflicción. Y mencionaba que es importante que lo tengamos presente, porque la aflicción va a llegar a nuestra vida a veces más pronto de lo que esperamos, a veces más seguido de lo que nosotros quisiéramos. Las luchas, los problemas. Es verdad, el mundo nos ofrece una paz temporal. El Señor Jesucristo dijo: yo no doy
dice yo, mi paz yo no la doy como el mundo la da. El mundo te da una paz temporal, es una paz momentánea, hay diversión, hay placer, pero luego llegas a la realidad. Tarde o temprano te vas a enfrentar con la aflicción y no hay una paz duradera, una paz eterna. Ahora, quiero presentar este texto según se nos presentan las frases. La primera parte dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cabe mencionar, como les dije ahorita, que este texto es la conclusión de toda la enseñanza del Señor Jesucristo desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 en el verso 33. ¿Y de qué habla el Señor Jesucristo en estos capítulos? Bueno, el Señor Jesucristo les habla de su partida, de su muerte en la cruz. Ustedes pueden verlo y es importante tal vez considerar lo siguiente. Es un tiempo que cuando el Señor Jesucristo pronuncia estas palabras, era lo que es el jueves, un día antes de ser crucificado. Ese jueves, el Señor Jesucristo les empieza a contar desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 todo lo que iba a pasar con él. Les estaba hablando de su muerte en la cruz, incluso les mencionó en 3 ocasiones a lo largo de lo que leemos en los evangelios, que él le era necesario padecer mucho de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Pero llegó un momento ahí en el capítulo 14 o 13 menciona, dice, uno de ustedes me va a entregar. Y eso los discípulos empezaron a preguntarse, ¿quién es, maestro? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y dice, el que mete conmigo el pan en el plato, ese es. Y ahí señaló a Judas Iscariote como el que lo iba a entregar para que fuera crucificado. Es interesante esto porque al estarle hablando el Señor Jesucristo a los discípulos de su partida, inmediatamente o entremezclado con toda esa enseñanza de la muerte que iba a sufrir, hay muchas promesas de las cuales los discípulos tenían que tomarse para que cuando el Señor Jesucristo ya no estuviera físicamente en la tierra, ellos pudieran seguir adelante. ¿Qué propósito tiene este mensaje? Es un propósito muy interesante, porque aquí te vas a dar cuenta qué es lo que hay que hacer cuando sufres. Aquí vas a tener que ver las promesas que el Señor Jesucristo da cuando pierdes un ser querido. Pero en particular, el sufrimiento en cualquiera de las circunstancias que se presente, las promesas del Señor Jesucristo son las que nos animan, las que nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Este texto nos dice algo muy interesante. Y si no, pregúntense en esto nada más, ¿qué sucede cuando alguien nos da una mala noticia? ¿Qué sucede cuando a alguien nos dice, tengo cáncer? Inmediatamente, si es algún familiar cercano, nos duele, nos entristecemos, nos turbamos y si somos hijos, tenemos inseguridad de cuál será el futuro. Bueno, los discípulos estaban así. Al Señor Jesucristo, cuando les dice que iba a ser entregado a la muerte, los discípulos se turban, los discípulos se llenan de tristeza y los discípulos tienen una inseguridad muy grande en cuanto a su futuro. Quiero mencionar algo que John MacArthur, quien por cierto murió este miércoles pasado, para los que no estaban enterados, John MacArthur, pastor de la iglesia Grace to You allá en Los Ángeles. Bueno, él partió con el Señor este miércoles pasado. Él dijo unas palabras que me gustaría compartir con ustedes. Él dice que hay 3 cosas que la gente necesita
para tener paz y gozo. La primera es amor. Necesitamos ser amados y necesitamos que sea un amor generoso, un amor abundante y que nos ame incondicionalmente. Alguien que me ame como yo soy. Toda persona necesita esto. En segundo lugar, necesitamos una persona en quien confiar. Alguien que busque nuestro bienestar. Alguien en quien podamos depositar nuestra confianza sabiendo que contamos con él. Y en tercer lugar, necesitamos también una esperanza, un futuro en el que algo bueno vaya a pasar, donde estemos precisamente ausentes de angustia, de temores, de aflicciones, de turbación. Según John MacArthur, dice, estas tres cosas son las que pueden traer paz y gozo a toda persona. Ahora, todos nosotros hemos tal vez sufrido decepciones. Esperábamos que alguien nos amara y no nos amó, o nos falló en el amor, o no nos aceptó tal y como somos. Tal vez teníamos a alguien en quien habíamos depositado nuestra confianza, pero no fue digno de nuestra confianza, nos traicionó. O tal vez esperábamos un futuro en el que siempre estuviera una persona y esa persona ya no está. Y la habíamos nosotros incluido en nuestra vida y queríamos pasar nuestro futuro con esa persona. Bueno, les voy a decir algo. La Biblia repetidamente habla de estas tres cosas. John MacArthur las mencionó, pero todos nosotros necesitamos amor, fe y esperanza. Por lo que la Biblia lo menciona, fe, esperanza y amor. Estas cosas son importantes en la vida de cada uno de nosotros y estas personas solamente las puede dar, estas realidades solamente las puede dar nuestro Señor Jesucristo. Tú no te vas a encontrar a alguien que te ame más que el Señor Jesucristo. Tendrás un padre, una madre que te ame y te acepte tal y como tú eres, con todas las virtudes, pero también con todos los defectos. No conoce uno muy bien a una persona hasta que vive un tiempo con ella y la vas valorando en realidad cómo se comporta. Bueno, el Señor Jesucristo nos ama incondicionalmente. El Señor Jesucristo es digno de que confiemos por completo en Él. Él no falla. Nunca nos va a fallar. Y el Señor Jesucristo nos da un futuro y una esperanza. Me gusta lo que dice en Jeremías 29:11, donde dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. ¿Sí? Eso es en Cristo, como cantamos, hay un himno que dice, porque yo sé que Él es el futuro. Él es mi futuro. Bueno, el Señor Jesucristo les habla de su partida, de su muerte en la cruz. Los discípulos se turban, los discípulos se llenan de tristeza y están inseguros con respecto al futuro. Y es entonces cuando el Señor Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿De qué cosas les habló el Señor Jesucristo desde ese capítulo 13 a ese capítulo 16? Recordemos la primera. Capítulo 13, versículo 1, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué significa la palabra hasta el fin? ¿Hasta que Él murió? ¿Hasta que ya estuvo aquí en la tierra? No. Hasta el fin significa hasta la perfección del amor. Y cuando lo leí y me di cuenta de lo que significa,
un amor perfecto que echa fuera el temor, como dice en Primera de Juan. Así nos amó el Señor Jesucristo, y me pone a pensar en si así amamos nosotros. Este es un amor de Dios, hasta donde el amor llega, no tan solo en cantidad, sino en perfección, buscando el bienestar de cada uno de nosotros. Así nos ama el Señor Jesucristo. Y se los reiteró a los discípulos. Y no tan solo les dio esa promesa, una promesa de un amor incondicional, de un amor generoso, de un amor eterno, como dice también en Jeremías, sino que encontramos también otra promesa en el capítulo 14, en Juan capítulo 14, donde el Señor Jesucristo, hablando con los discípulos, les dice que era necesario que Él muriera. Y les dice a ellos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Palabras del Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si hay algo que tenían temor los discípulos, era de que amaban tanto al Señor Jesucristo que ya no lo iban a ver. Lo iban, al morir, dejarían de contar con Él, su futuro, su seguridad, su confianza desaparecería, porque ya no iba a estar el Señor Jesucristo. Pero Él les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y luego les dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Imagínate estar otra vez en la presencia del ser que amas, del ser que te amó y que te ama incondicionalmente. Y no tan solo eso, sino que Él ha ido a preparar un mejor lugar ahí, junto con Él, que el que podamos tener aquí en esta tierra. Esa es una de las promesas que les da el Señor Jesucristo cuando dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego, dentro de eso les dice: pero no los voy a dejar huérfanos. Les dejaré un consolador para que esté con ustedes para siempre. Él les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho y se las va a seguir enseñando. En pocas palabras, toda la enseñanza en la cual ellos habían puesto su fe, su confianza, iba a serles recordada por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo ya no estaría, pero el Espíritu del Cristo glorificado iba a estar presente en cada uno de ellos para recordarles todas las enseñanzas del Señor Jesucristo y para darles esa seguridad que necesitaban. Ahora, otra promesa, y esto tiene que ver con algo que el mundo ofrece. El mundo los aborrecerá. Esto está en Juan capítulo 15, del 18 hasta el 16, capítulo 16, versículo 3. El mundo te va a aborrecer. ¿Y por qué te va a aborrecer el mundo? Bueno, en primero porque tú no eres del mundo. Como cristianos no somos del mundo, porque somos de Cristo. Y si a Cristo lo trataron mal, a sus hijos, a sus hermanos, también nos van a tratar mal. El mundo nos va a aborrecer. El mundo nos va a ofrecer aflicción tras aflicción y tras aflicción. Esto es algo que es notable, es una realidad, puedo decir así. Y luego, otra cosa que les dice ya al final de este capítulo 16, es que la tristeza se iba a convertir en gozo. Dice en el versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. En medio de el anuncio de la partida, de la muerte del Señor Jesucristo, da una gran cantidad de promesas a los discípulos para que tengan ánimo y sigan adelante para tener victoria sobre el mundo. Porque el mundo nos va a ofrecer aflicción. Ahora, hay algo que es interesante aquí.
dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cómo entendemos esto? ¿Por qué el Señor Jesucristo les iba a dar paz? Porque a través de su partida, a través de su muerte en la cruz del Calvario, Él iba a traer paz a los que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Al morir el Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, iba a hacer la paz por medio de su sangre derramada, según lo que menciona Colosenses capítulo 1 en el versículo 20, dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz o de su cruz. ¿Sí? Así que el Señor Jesucristo, mediante su muerte en la cruz, trajo paz para nosotros, paz con Dios, y no tan solo paz con Dios, sino trajo también paz para nosotros, paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que tenemos perdón de pecados, y eso a mí me da paz con Dios. Ya no tengo duda de qué va a pasar conmigo después de la muerte. Ya no tengo duda de que en medio del sufrimiento es posible tener paz. Hace muchos años leí de un cuadro en el que se describía la paz, y era una fuerte tormenta cayendo sobre una cierta región, y estaba un árbol pintado a orillas del río que llevaba una turbulencia bastante fuerte. En una de sus ramas, que estaba por encima del río, estaba un nido y un pájaro. Tranquilos, la tormenta estaba con toda la fuerza, pero la paz estaba ahí, en ese nido, porque no tenía ningún temor a pesar de toda la turbulencia que pudiera haber por ahí. Cuando el Señor Jesucristo nos habla de paz, les voy a dar algunos significados. Es quietud, descanso, y un descanso que trae gozo, que trae seguridad. Y hay otra acepción muy interesante, dice, es el estado tranquilo de un alma segura de su salvación por medio de Cristo, y por lo tanto sin temor a la ira de Dios contra el pecado. Y esta parte me llamó la atención, la parte que sigue, dice, y contenta con su suerte terrenal, sea cual sea. Me puso a pensar esto porque yo creo que hay ciertas áreas de nuestra vida que nos hubiera gustado cambiar. Ciertas áreas o problemas o turbaciones que hemos vivido, angustias, que, oye, yo no me gustaría haber pasado por esto. Si Dios me hubiera dado a mí la oportunidad de escribir todo lo que yo quería que me sucediera en mi vida, yo hubiera quitado el dolor, hubiera quitado la muerte, hubiera quitado el desengaño, hubiera quitado la frustración, hubiera quitado muchas cosas. Pero le doy gracias a Dios de que Él es soberano y Él diseñó mi vida para que a través de las pruebas, a través de todas las turbaciones, a través de todas las aflicciones, me haga cada día más semejante al Señor Jesucristo. Yo no escogí cómo vivir esta vida. Perdón, yo no escogí las cosas que me sucedieran en mi vida, pero el Señor Jesucristo me da la oportunidad de escoger cómo enfrentar cada una de ellas. En el mundo tendremos aflicción, pero dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y hay otra acepción que dice, es el estado bendito del creyente en Cristo después de la muerte. Como dice también en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 13, que dice, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Descansaremos de las luchas. Hay un himno que me encanta cuando Betty y yo teníamos el himnario popular,
escogimos cuáles eran los himnos que queríamos que se cantaran en nuestro funeral. Y uno de ellos es Cuando mis luchas terminen aquí. No sé si se acuerdan ustedes de este himno, pero no lo voy a cantar, les voy a tararear tampoco. Lo voy a describir. Dice, cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro en los cielos esté. Cuando al Señor mire cerca de mí, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser. Esto es paz. Estar seguro de que nuestros pecados han sido perdonados y estar seguros de que estaremos en la presencia de Dios. Pero no tan solo esto, hermanos. Es verdad, estaremos en la presencia de Dios y ahí ya no habrá turbación, no habrá calamidad, no habrá ningún problema. Será una paz duradera, eterna. Pero mientras estamos en este mundo, tendremos aflicción. Ustedes recuerdan lo que el Señor Jesucristo hizo cuando los discípulos iban viajando por el mar de Galilea y él estaba dormido en uno de los cabezales y se levanta una gran tempestad donde el viento y las olas azotaban con la barca y esta barca ya se estaba hundiendo. Los discípulos tuvieron temor, fueron y despertaron al Señor Jesucristo y le dicen, Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Entonces se levanta el Señor Jesús, reprende al viento, calma las olas y dice, se hizo grande bonanza, paz. A la sola voz del Creador, a la sola voz de aquel que todos los elementos de la naturaleza se someten, a esa voz las olas se calmaron y el viento se detuvo y se hizo grande bonanza. Ahora yo pregunto, esa misma voz, esas promesas de las que habló el Señor Jesucristo, ¿no deben calmarnos a cada uno de nosotros? ¿No deben traer paz independientemente de la tormenta que se cierna sobre nosotros? Esto es lo que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo. Paz en medio de la tormenta, paz en medio de la aflicción. Porque no es tan solo la paz de Dios o la paz con Dios. También la Biblia habla en Colosenses capítulo 3, en el versículo 15, dice que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. Tal vez por ignorancia en mi juventud, ya como creyente, o tal vez porque el Señor me dio esta paz. Cuando nosotros tuvimos muy enferma a nuestra hija, bebé, a Ana Isabel, la llevamos con el doctor porque pensamos que era un problemita que tenía nada más en su ojo, alguna infección. Pero Baltasar Rodríguez, en aquel entonces, algunos se han de recordar del doctor Baltasar Rodríguez, él nos dice, Juan, llévala de inmediato al hospital. Y la llevamos al hospital y como él trabajaba ahí, él hizo todo, movió todo para que pudiera entrar. Y yo estaba muy tranquilo. Yo tenía paz a pesar de que me decían que mi hija estaba muy grave. Repito, tal vez por ignorancia, pero estaban los problemas viniéndose, personas que incluso nos acusaban, que nos decían, a lo mejor están haciendo algo malo y por eso les está viniendo esto. Bueno, cuando pasó esto, Dios me dio paz. Dios me dio paz, me puse a descansar y a confiar en Dios. Esta es parte del testimonio que les he dado en otras ocasiones cuando les he mencionado la carta a los Hebreos, capítulo 10 del 37 al 40. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es parte porque yo dije, aún un poquito y el que ha de venir vendrá, el Señor la va a salvar. Pero me entraba la duda,
y decía, bueno, el Señor a lo mejor también ese poquito es para recogerla. Pues no, la enseñanza venía siendo que independientemente de lo que sucediera, yo debía seguir viviendo por fe. Así que esto de seguir viviendo por fe, esto de seguir confiando en las promesas del Señor Jesucristo en medio de la aflicción, es lo que debemos tener siempre presentes, siempre presente. Hay una porción aquí donde dice enseguida en la siguiente frase, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, por mundo no se refiere a la creación, no se refiere a los cielos y a la tierra, sino se refiere a este sistema de maldad que gobierna este mundo y el príncipe de este mundo que es Satanás. Satanás y este mundo dicen, mira, tú no necesitas tomar en cuenta a Dios para tu vida. Tú eres autosuficiente, cree en ti mismo. Y este mundo dice, no necesito a Dios, somos autosuficientes, no lo necesitamos. Pero ¿qué ha sucedido? Cuando Satanás le dice a Eva, no, Dios te está diciendo esto, pero no es cierto, no morirás. Le hicieron caso y ellos pensaron que iban a tener sabiduría, que iban a tener todo, que los ojos les iban a ser abiertos, pero llegó la culpa, llegó la miseria, llegó la desgracia, y el mundo es lo que te ofrece, es el sistema de este mundo donde te dice, tú no necesitas a Dios, tú eres suficiente para manejar tu vida por ti mismo. ¿Y saben algo? En Jeremías capítulo 2, en el versículo 19, dice así, vayamos a Jeremías capítulo 2. Jeremías hace una exhortación constante al pueblo de Israel porque se habían apartado de Dios. Hay una ilustración muy interesante en el versículo 13, porque dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es cambiar a Dios por ídolos, cambiar a Dios por cualquier otra cosa que ocupe en tu corazón. Pero en el versículo 19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. La palabra griega para aflicción significa lo siguiente: presión, angustia, carga, una carga que te aplasta, tribulación, problemas. Y aquí leemos, en el mundo tendréis aflicción, pero en los mejores manuscritos dice, la aflicción está a punto de sucederte. Así como Satanás anda alrededor buscando a quien devorar, tarde o temprano, y a veces más temprano que tarde, la aflicción te va a llegar. Y esto te lo ofrece el mundo. Esto es lo que te ofrece. Simple y sencillamente, el mundo te ofrece una vida sin Dios, el mundo te ofrece una vida de autosuficiencia, y basta con ver nada más a todos aquellos que le han creído al diablo, que han seguido la corriente de este mundo, para ver cómo hay tantos cautivos por el diablo, presos de vicios, presos de tentaciones sexuales, destruyendo sus vidas por creer al diablo y por rechazar a Dios. Y algunos decimos, bueno, puedo descansar de Dios, me doy unas vacaciones de Dios y me meto un rato al mundo, porque es atractivo el mundo.
El mundo es atractivo, pero después de que lo pruebes, ahí es donde empieza la miseria, ahí es donde empieza la culpa, ahí es donde empieza el remordimiento. En el mundo tendréis aflicción, y la verdad, la realidad de nuestra vida es que tú y yo tendremos una gran tribulación en esta vida presente, porque la malicia de los hombres, este mundo con toda su forma de maldad nos va a perseguir. Si al Señor Jesucristo persiguieron, también a nosotros, con nosotros lo van a hacer. Ahora, un punto también interesante es que si en el mundo tendremos aflicciones, porque el mundo es nuestro enemigo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué? ¿Cómo? Y luego dice: los deseos de la carne, los deseos los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Los deseos de la carne, pasiones sexuales, son pasajeros. Y son pasajeros no tan solo con los años, son pasajeros porque cuando los puedes consumar, ya no tienes la tentación o el deseo que tenías antes. Los deseos de la carne también. Si te doy un platillo, el que más te guste, y te lo voy a dar todos los días, cabrito, barbacoa, carne asada, caldos, los que te gusten, si lo comes todos los días, te fastidia estar comiendo esto. El mundo pasa y sus deseos, pero dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que consideremos esto, tengámoslo presente. Y por último, la última frase es una frase también que nos debe animar. Dice el Señor Jesucristo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, es verdad, en mí vamos a tener paz, dice el Señor Jesucristo, en mí tendréis paz, pero el mundo te va a ofrecer aflicción, pero ten ánimo. La palabra confiad, eso es lo que significa. Tengan ánimo. Y está en imperativo. Es decir, es un mandato de parte del Señor. Y al decir es un mandato, significa que no importa la circunstancia o problema que estés atravesando, sea grande o sea chico, y te falte ánimo, tú tienes que agarrar valor y cobrar ánimo, porque te lo dice el Señor Jesucristo. Ahora, cuando nos enfrentamos a muchos problemas, y son problemas que son conocidos por los demás, otros llegan y nos dan una palmadita en la espalda y nos dicen: ten ánimo. Cuando a mí me dicen otra persona que tenga ánimo en medio del problema que estoy viviendo, yo no le quiero hacer caso, porque esa persona no tiene el poder para que mi circunstancia o problema que estoy viviendo sea arreglado. Cuando muere un ser querido, llega alguien y te dice: hermano, no te preocupes, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué piensas? ¿Verdad que no? Claro que no. A mí no me gustaría que me dijeran que la muerte de un hijo es para mi bien. Esto es porque otras personas tienen la mejor intención y quieren darnos ánimo, pero no podemos confiar en ese ten ánimo. Pero cuando el Señor Jesucristo dice: confiad, ten ánimo, yo le creo, porque Él tiene todo el control soberano sobre este mundo, sobre mi vida y sobre la de cualquier otra persona y los elementos de la naturaleza. Y si Él permite algo, yo sé a la postre que va a ser para mi bien, pero yo le creo. Es de lo que les hablaba también hace un rato que mencioné a John MacArthur. Alguien en quien confiar. Alguien que busca el bien para ti, que tiene pensamientos de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza.
El Señor Jesucristo te dice, no te desanimes, cobra ánimo, y cada uno de nosotros, en medio de las tribulaciones, y sin importar cualquier circunstancia que estés viviendo, sin importar eso, debemos tener ánimo y confiar en el Señor Jesús. Confiar por completo. En particular, porque como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor Jesucristo nos ama con un amor perfecto. En segundo lugar, Él te dice, confía, yo he vencido al mundo. Abran su Biblia en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5. Voy a leer los primeros 5 versículos. Y aquí está la victoria. Hablamos de paz, paz en medio de las circunstancias. Ahora vamos a hablar de la victoria. ¿Cómo es que podemos tener esta victoria en medio de las circunstancias y vencer al mundo? El apóstol Juan dice así en el primer versículo del capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, se refiere a todas las promesas de que creamos todo lo que el Señor Jesucristo nos ha dado para aliento, para consuelo, para fortaleza. En eso vamos a tener paz en medio de las circunstancias y vamos a tener victoria sobre el mundo con todo lo que nos ofrezca. No importa la clase de tribulación que pueda venir sobre nosotros. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, nos ha capacitado para que cada uno de nosotros venzamos también. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Simple y sencillamente resistiendo al diablo y confiando en Dios, confiando en su palabra, confiando en sus promesas. ¿Cómo podemos vencer al diablo? Simple y sencillamente sometiéndonos a Dios, resistimos al diablo. Sometiéndonos a Dios. Otra vez está obedecer, otra vez está la palabra guardar los mandamientos del Señor. Yo he vencido al mundo. ¿Y cómo lo vencemos? Abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, por favor. Con esto ya casi termino. Este es un texto que nos habla en un futuro de cómo va a ser arrojado a la tierra Satanás y todas sus huestes espirituales, todos los demonios. Y aquí en este texto dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero ¿cómo le vencemos? Versículo 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La victoria viene precisamente por la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz a nuestro favor, pero viene también por la palabra, por creer las promesas de Dios, creerle a Jesucristo. Así que puedo terminar este mensaje diciéndoles, ¿tienes paz completa? ¿La paz de Dios gobierna tu corazón? En Cristo hay una paz duradera, eterna, paz con Dios, pero también paz en nuestro corazón.
Me gusta Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, donde dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando esto sucede, cuando descansas por completo en sus promesas, porque en la práctica, les voy a decir, en la práctica uno quisiera estar totalmente tranquilo, confiado en las promesas, pero de inmediato viene la duda, viene la angustia, viene el problema. Y como dice también en 2 Corintios 10:5, esos pensamientos de duda, esos pensamientos de inseguridad, de temor, hay que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Voy a llevar cautivos esos pensamientos al Señor y voy a confiar por completo en su palabra, por completo en sus promesas. Hermanos, ustedes y yo ya hemos pasado muchas turbaciones, muchas angustias, pero van a venir más. ¿Y saben cuándo se van a terminar? Cuando ya no estemos en este mundo. Ahí se va a acabar todo. El Señor Jesús dice, yo he vencido al mundo y ustedes también lo harán. No teman. Tal vez podamos oír su voz en medio de la tormenta diciendo, no tengan miedo, yo soy. O tal vez podamos oír en medio de la angustia, en medio de la turbación, diciéndonos al Señor, el Señor a nosotros, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando no tengas el ánimo, cobra fuerza y anímate con las promesas de Dios porque son verdaderas. Porque es una realidad, lo que el Señor Jesucristo promete, lo cumple. Hace muchos años, y con esto termino, en un devocional que se llama Albores de Esperanza, en un septiembre 4, venía un mensaje más o menos así. Decía que cuando te aferras a una de las promesas de Dios, no la sueltes nunca, no la sueltes nunca, porque Dios siempre vuelve por medio de sus promesas. Dios cumple lo que promete. No hay una sola palabra de Dios que haya caído a tierra sin que se cumpla lo que dijo. Y el Señor es fiel. El Señor es fiel. Así que, ¿qué vamos a hacer cuando venga la aflicción? Buscar a Cristo para tener paz y saber que la tenemos ya conquistada la paz. Y confiemos, porque así como el Señor venció al mundo a través de la fe, a través de todo lo que Él tenía que hacer a través de su muerte en la cruz, así también nosotros venceremos confiando en su palabra. En medio de la situación que se nos presente, por más dura, por más terrible, por más desgarradora que pudiera ser. Creo que a lo que más le tenemos miedo es a la muerte. Pero Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estar con Cristo es muchísimo mejor, dice Pablo, ¿verdad? Y debe ser muchísimo mejor que vivir en un mundo de aflicción. Estar en la presencia de Dios es paz, es ausencia absoluta de la aflicción. Hay un elemento, y con esto ahora sí termino, hay un elemento que siempre acompaña a la paz. De hecho, la paz pudiera verse en forma negativa, pero lo que sí podemos ver en forma positiva es el gozo. Porque dice en Romanos 14:17, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz
y gozo en el Espíritu Santo. Así que cuando uno tiene paz, tiene gozo, porque siempre la acompaña. La paz y el gozo caminan juntos. Repito, tengamos presente siempre este texto, de manera particular porque tarde o temprano la aflicción nos va a alcanzar, pero confiemos en el Señor. Él ha vencido al mundo. Oremos. Padre bendito, muchas gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestra vida, a nuestro corazón, de modo tal que esa victoria de la que nos hablas y esa paz que nos has dado a través de la muerte de Cristo puedan ser una realidad en nuestra vida. Que cuando venga la aflicción, cuando venga la turbación, cuando venga la angustia, podamos nosotros tener esa paz de Dios gobernando nuestro corazón. Y Señor, si en medio de nosotros hay una o más personas que no tienen todavía a alguien que les ame en forma generosa e incondicional, si no tienen todavía a alguien que sea digno de confianza, alguien en quien confiar, si no tienen un futuro seguro, una esperanza, te pido que abras sus ojos para que vean a Jesucristo, porque en Cristo no tan solo hay un amor perfecto, hay una seguridad, una confianza, un bienestar para nosotros de un futuro con una esperanza eterna. Si alguien no tiene este amor, esta confianza y seguridad de este futuro, hoy lo puede tener si pone su fe exclusivamente en Jesucristo. Porque puedes decir, yo creo en santos, creo en vírgenes, creo en muchas otras cosas. Pero el único que murió por tus pecados y por los míos en la cruz fue el Señor Jesús. Así que en esta mañana te hago la invitación para que pongas tu fe única y exclusivamente en Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que quiere poner su fe en Jesucristo para recibir ese amor? Padre bendito, muchas gracias por este día y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.